Si Bitcoin es capaz de romper el nivel en el que se encuentra ahora mismo, podremos ver grandes movimientos alcistas durante el verano. En cambio, si es incapaz de romperlo, veremos todo lo contrario, incluso pudiendo llegar a romper a la baja el nivel de los $60.000. En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré en qué te tienes que fijar para saber qué pasará con Bitcoin. Bueno, vamos a empezar este análisis tratando lo que está pasando con el gráfico diario, porque es la base de todo para entender las demás temporalidades y entender qué puede pasar con Bitcoin y sobre todo en qué nos tenemos que fijar para determinar eso que pasará o que, mejor dicho, puede pasar o es más probable que pase, ¿no? Entonces, estamos en nivel de resistencia, no es un nivel de resistencia cualquiera, no por el número en el que nos encontramos, 71.300 aproximadamente, sino porque se trata de una zona de rango. Es la parte superior de un rango donde, pues, de forma bajista ya lo hemos rechazado una, dos, tres y cuatro veces y de forma alcista lo hemos rechazado una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Esta sería la quinta vez que volvemos a rechazar para abajo la zona de resistencia del rango y empataríamos a 5 entre rechazos alcistas y rechazos bajistas, lo cual es una de las características más importantes de los rangos. No se trata de un rango cualquiera por dos motivos. Punto número uno, porque tenemos un nivel de resistencia. Las resistencias no tienen que verse como niveles rígidos, horizontales, diagonales o dinámicos, pero niveles concretos, como por ejemplo los 64.408,83, sino que tienen que verse como zonas. Creer que estás en la disposición de determinar tú cuál es el nivel de resistencia o de soporte es un error, además de un pensamiento bastante ególatra, simplemente porque donde tú lo pones en un punto, viene otro y lo pone en otro, y viene otro y lo pone en otro, y luego viene otro, y no es que lo ponga en otro punto, sino que directamente hace así, coge una especie de cajetilla y hace así, pam, resistencia, es todo esto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque yo tenga la resistencia dibujada un poquito más abajo de la zona en la que nos encontramos, seguimos estando en zona de influencia de ese nivel de resistencia. Pero no solo es especial este rango por este motivo, sino que lo es por otro motivo, y es que el movimiento horizontal en forma de rango en gráfico diario ha llevado al gráfico semanal a formar una posibilidad de doble techo. Y es justamente este el punto de partida en el cual vamos a cambiar de temporalidad, no solo a gráfico diario, sino que a gráfico de 4 horas para analizar qué está pasando con Bitcoin y en qué nos tenemos que fijar. Fíjate cómo es el mercado, que si yo dibujo una línea horizontal en esta parte inferior de aquí y dibujo una línea horizontal en esta parte superior de aquí, en el gráfico de 4 horas, nos damos cuenta de que en 4 horas también se está formando un movimiento de rango. Y más allá de las similitudes evidentes que tiene respecto al gráfico diario, ahora las trataremos. El gráfico de 4 horas es el gráfico a través del cual vamos a tener que determinar si el precio de Bitcoin puede romper la resistencia, la parte superior del rango diario, y con lo cual dar una continuación alcista en gráfico semanal, formando algo similar a lo que ocurrió con Nvidia, o si por el contrario rechazaremos ese nivel de resistencia y ahora hablaremos de las consecuencias que puede traer ese rechazo del nivel de resistencia. Bien, ¿por qué el gráfico de 4 horas es el importante? Simplemente por multi-time frame análisis o análisis de diferentes temporalidades. En el momento en el que en gráfico de 4 horas empezamos a ver algún tipo de problema, significará que el gráfico diario simplemente está desacelerando. Pero esa desaceleración en gráfico diario, que puede ir a menos, puede significar una estructura de doble techo en gráfico de 4 horas y puede significar un principio de cambio de tendencia. O puede significar dos high test en 4 horas, con lo cual un principio de cambio de tendencia. O puede significar una envolvente bajista o varias. Es decir, no tenemos que esperar a que el gráfico diario forme una vela de rechazo o dos o lo que sea, sino que tenemos que entender que a través del gráfico de 4 horas podremos anticiparnos a lo que ocurrirá con el gráfico diario. No nos vamos a engañar, ahora mismo buena pinta no tiene. No porque el precio esté cayendo, sino porque todo lo contrario, no está rompiendo con fuerza.
Es decir, tú cuando vas a romper un nivel, lo normal es que lo rompas, vayas con fuerza, lo rompes y luego si eso haces un pullback. En este caso estamos empezando a ver falta de fuerza, desaceleración. No hay ningún patrón de giro, cuidado. Y yo, en el contexto en el que nos encontramos, si no vemos un patrón de giro, no apostaría fuerte porque este gráfico de 4 horas rechaza la zona superior para atacar la zona inferior. En un rango normal no necesitamos ver un patrón de giro, necesitamos ver simplemente si el precio ataca la zona de ruptura con fuerza. Si no la ataca con fuerza, rompiendo y confirmando, hay una probabilidad elevada de rechazo. Entonces, aquí efectivamente no la estamos atacando con fuerza, con lo cual hay una probabilidad elevada de que no rompamos ese nivel, al menos rápido. Pero yo lo que haría, y lo que voy a hacer, por eso os lo estoy transmitiendo, es esperar a que haya un cambio de tendencia en 4 horas para confirmar que no hay esa ruptura. Como digo, la parte rápida es entender que si el precio va con fuerza, rompemos esos niveles y continuamos. La parte lenta y donde me quiero entretener porque es la más delicada es empezar a ver contras. Las contras son las que ya hemos comentado, pero ¿en qué repercutiría que el gráfico de 4 horas no rompiera esta zona de resistencia? Porque claro, ya no solo este nivel de aquí sombreado es la resistencia diaria, sino que también esto es un rango de 4 horas, con lo cual podríamos entender que como con cualquier rango de la parte superior atacaríamos la parte inferior y de la parte inferior la superior y así sucesivamente, como ya hemos hecho, hemos tenido 1, 2, 3 rechazos de la parte superior, esto no lo voy a contar, y 1, 2, 3 rechazos de la parte inferior. Este sería el cuarto rechazo de la parte superior. Y podríamos decir, bueno, Alex, ya está, rechazaríamos esta parte y atacaríamos la inferior. ¿Sería solo eso? La respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Fíjate, si yo copio esta estructura en 4 horas, la quito de aquí, la pongo aquí y la pongo en gráfico diario, nos damos cuenta de que es literalmente lo mismo que el movimiento que estábamos viendo en gráfico diario. Incluso esta pequeña parte diaria, antes de entrar en el rango, coincide con esta pequeña parte en 4 horas. Luego entramos en el rango, primera parte, entramos en el rango, primera parte. Fíjate el diario como un mínimo creciente, fíjate el 4 horas como un mínimo creciente, se queda formando máximo decreciente, se queda formando máximo decreciente, cae un poco pero forma un máximo creciente aquí y luego cae un poco pero forma un máximo creciente aquí y luego cae, parece que rompemos pero nos levantamos, pullback y continuación, parece que rompemos pero nos levantamos, pullback y continuación, movimiento horizontal y ahora para arriba, y ahora para arriba. Es literalmente lo mismo. Entonces, si es literalmente lo mismo, ¿por qué no podemos esperar, como en el gráfico diario, que cuando rechacemos la parte superior vayamos a la inferior y cuando rechacemos la inferior vayamos a la superior? Por un detalle, y es que este rechazo o hipotético rechazo en 4 horas repercutiría en un doble techo en gráfico diario. ¿Entendéis? No es simplemente un rechazo de la parte superior y para abajo, que podría atacar a la parte inferior del rango de 4 horas, es esta de aquí, los 67.000. ¿Por qué hablamos de los 60.000? Hablamos de los 60.000 porque no sería solo rechazar la parte superior del rango en 4 horas para ir abajo y luego a ver si volvemos para arriba. No, no. No solo sería un rechazo de la superior de 4 horas y de la superior del gráfico diario, sino que el gráfico diario formaría un doble techo, un patrón de cambio de tendencia. Y del mismo modo que en 4 horas este patrón de doble suelo que tenemos aquí no repercutió en romper mucho la parte superior del rango, sino que simplemente llevó el precio a la parte de arriba del rango y ya está, en 4 horas, en gráfico diario ese patrón de doble suelo no se ve como con nada. Esto no es un patrón de doble suelo como tal. Que haya un arqueamiento no significa que sea un doble suelo. Para que sea un doble suelo, el precio tiene que estar cayendo en una tendencia concreta, formar un doble suelo y en ese doble suelo se forma un cambio de tendencia. No es el caso. El precio estaba subiendo aquí. Con lo cual, el doble suelo es volatilidad en forma de arco, pero no tiene las características y condiciones de un doble suelo. Pues del mismo modo que, y aquí viene lo importante,
Bueno, todo es importante, pero esto también, esto más incluso. Del mismo modo que este doble suelo de aquí en 4 horas no significó nada en gráfico diario y con lo cual no tuvo ninguna afectación concreta en gráfico diario, pero ahora este doble techo sí que se ve y puede no afectar solo al gráfico de 4 horas, sino que afectar también al gráfico diario. Este doble suelo de aquí en gráfico diario, esto de aquí, no tuvo ninguna afectación en gráfico semanal de ruptura porque no se vio como nada en gráfico semanal. No hay ningún doble suelo. En cambio, este rechazo del gráfico diario, de la parte superior del rango, sí que se ve y puede tener una afectación en gráfico semanal porque es un doble techo claro. Y del mismo modo que el rechazo de la parte superior en gráfico de 4 horas, en este caso podría no solo significar que ataquemos la parte inferior del rango, sino que vayamos a un nivel mucho más, el rechazo de la parte superior en gráfico diario, debido a la forma de doble techo y de la afectación en el gráfico semanal, no solo podría significar que ataquemos la parte inferior del rango diario, sino que ataquemos algo mayor en una temporalidad más. Y he dibujado una redonda totalmente aleatoria por debajo, pero esto ya es hablar por hablar más de la cuenta, no se puede establecer un target. ¿Entendéis? Hay veces que el patrón en una temporalidad inferior afecta a la temporalidad superior. Y hay veces que el patrón en la temporalidad inferior no afecta en nada. Y aquí lo hemos visto. No es únicamente la fractalidad, no es únicamente la repetición de movimientos, de patrones, de estructuras que son literalmente idénticas, que da hasta miedo compararlas. No es solo eso, es que estamos en un punto donde que el gráfico de 4 horas rechace la parte en la que se encuentra ahora, que es la parte superior de su rango en 4 horas, afectará al gráfico diario, que confirmará un mini doble techo en esta parte superior y provocará que no solo se rompa la parte inferior del gráfico o del rango en 4 horas debido al doble techo diario, sino que genere una especie de onda expansiva que provoque un doble techo en gráfico semanal que provoque que no solo se rompa la parte inferior del rango en gráfico diario, sino que se vaya a más. Y esta es la importancia del movimiento en el que nos encontramos ahora mismo. No quiero que se tome este vídeo como un intento de predecir, ni mucho menos. Ya sabéis que no es mi intención porque no sé hacerlo. Quien diga que sabe predecir lo que va a ocurrir está tirando un triple y ya está, y al final es cara o cruz. Quiero que se tome como dos cosas. Primero, entender lo que hay que monitorear para saber qué puede pasar con Bitcoin. Y segundo, como una clase de multi-time frame análisis. Esto vale dinero y vale mucho, pero creo que era importante destacarlo porque la tesitura lo pide. Como resumen muy rápido de la primera parte, dejando de lado el multi-time frame análisis, todo depende de este gráfico de 4 horas. En una situación normal, esto ya lo entendería como rechazo. En la situación actual en la que nos encontramos, quiero esperar a ver si se forma algún doble techo o algún patrón de reversión. Pueden ser muchos, pueden ser un canal, pueden ser muchas cosas. Una vez se confirme ese patrón, entramos en todas las fases que he comentado a posteriori. Si no se confirma ningún patrón y el precio sigue tirando, pues nada, subida libre, nuevos máximos históricos y no hay nada por delante del precio de Bitcoin que pueda frenarle, ahora ya. Porque hasta ahora teníamos esta zona de resistencia que hemos comentado y que hemos comparado 3 millones de veces con lo que ocurre con el oro. O con lo que ha ocurrido con el oro, de rechazos de estos niveles de resistencia. ¿Cuántas veces lo hemos comparado? Llevamos comparándolo meses esto ya, anticipándonos a este movimiento. Entonces, el ser capaz de dejar atrás esta estructura es, pues, subida libre. Creo que Bitcoin, y esto ya es un comentario personal, está preparado para una subida libre. Mi opinión es que no. Mi opinión es que no, pero bueno, si el mercado o la acción del precio me lo desmiente, pues ya está, al final es lo que manda, mi opinión no importa nada. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.